Estamos, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos entonces a Somos Nosotros. Y evidentemente da la sensación, decíamos, que finalmente va a haber un statu quo, es decir, esta expansión del coronavirus en los barrios de emergencia, tanto de la capital como del Gran Buenos Aires, evidentemente congeló todas las posibilidades de que se avanzara en flexibilizar la cuarentena. Siempre estamos hablando, por supuesto, del área metropolitana. Y bueno, en ese sentido, todo indica que las cosas van a seguir más o menos como están. Es decir, no va a haber mayores cambios, porque tampoco ni el gobierno ni los administradores territoriales están dispuestos a pagar todavía por lo menos el costo político de volver a cerrar actividades que se empezaron a abrir, pero evidentemente el ritmo de los contagios, la situación que ha estallado, como por supuesto era muy previsible en los barrios más humildes, donde hay más hacinamiento, donde hay naturalmente cuestiones de índole sanitaria que representan décadas y décadas de obviamente desidia y desde luego del impacto de la pobreza y las devaluaciones y todo lo que supimos conseguir en la Argentina de los últimos años. Pero bueno, lo concreto es que esa situación la tenemos hoy entre nosotros y reaparece en alguna medida una discusión que es si en definitiva esta cuarentena tan extrema que por supuesto le permitió a la Argentina no tener que contar los decesos, las muertes tan dramáticas que hemos visto en otros países, pero bueno, si esa cuarentena tan extrema no se implementó medio muy por adelantado, en una situación en la cual ahora, cuando viene el frío, cuando están creciendo el ritmo de los contagios, cuando naturalmente el coronavirus se expandió y parecería que se va a seguir expandiendo en los barrios más carenciados, en este momento donde tal vez habría que extremar un poco más el aislamiento, resulta que la cuarentena está saturada y el gobierno, que es el gobierno de la República Argentina, con las dificultades que tiene el Estado argentino, en definitiva para organizar casi un asado para 4 personas, ¿no? En ese sentido, el gobierno tiene las dificultades hoy de estar en una situación en la cual no puede, parecería que no puede seguir abriendo, pero tampoco puede empezar a cerrar. Ha habido muchas novedades, hemos tenido además, por supuesto, un ingreso de lo más bajo, de lo más perverso, del oportunismo político en toda esta discusión. Hoy ha habido una reunión importante en Olivos entre el presidente Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Kicillof. Vamos a tener toda la información con Beto Valdés en breve. Pero la realidad es que esta situación de los barrios de emergencia, bueno, puede poner en riesgo, en definitiva, también todo el esfuerzo que se ha hecho. El último dato más o menos serio que se conoce sobre esta situación en la Argentina es el Registro Nacional de Barrios Populares que se hizo en el año 2018. Participó el Estado, algunas ONG, movimientos sociales también. Allí se estableció que en la Argentina, en el 2018, había unas 4.300, 500 villas de emergencia, asentamientos en todo el país. 1.600 de estos asentamientos están en el conurbano. Y fíjense un dato, ¿no? La mitad ya existía antes de la crisis del 2001, pero un cuarto, es decir, en el área metropolitana prácticamente casi 1.000 asentamientos, empezaron a aparecer después del 2010, es decir, en los últimos 10 años, donde posiblemente las cifras hoy sean todavía más graves que las que se habían registrado en el año 2018. Estamos hablando en el área metropolitana finalmente de casi 2 millones de personas, 500.000 familias, en, por supuesto, una estadística que tampoco está tan detallada, ¿no? Está más visualizada la situación en la ciudad de Buenos Aires. Allí parecería que efectivamente se están yendo a buscar los casos, se está identificando mejor las zonas,
en alguna medida parecería que esos grandes asentamientos de la capital federal de tantos años están relativamente más urbanizados que algunos asentamientos en el cordón del Gran Buenos Aires, donde hay lugares donde ni siquiera llega la política a los rincones, digamos, más extremos de esa marginalidad y de esa pobreza. Y realmente no sabemos lo que está pasando en el Gran Buenos Aires. Ha trascendido que hay un foco importante en la zona sur, que se está trabajando en la Villa Itatí, en Quilmes, pero no mucho más que eso. Hoy va a estar con nosotros Diego Kravetz, que es funcionario del del municipio de Lanús, donde también hay una importante cantidad de asentamientos, la tercera sección electoral, el conurbano pobre. Vamos a hablar con él, a ver si se puede conocer un poco qué es lo que está pasando en esta situación tan complicada y que genera tanta incertidumbre, porque en definitiva todas estas noticias terminan en definitiva siendo una muy mala novedad para la economía, para la recuperación naturalmente de esta normalidad de la que tanto se está discutiendo. En ese sentido, los datos de marzo fueron tremendos, 11% de caída en la actividad en un mes donde la mitad del mes más o menos se trabajó. La cuarentena fue el 19 de marzo, pero ya desde el 15 estaba prácticamente todo cerrado. El economista José Luis Esper calculó, y Broda creo que lo mismo, que a nivel anualizada la caída de marzo es como si la economía está cayendo 70, 80%. ¿Qué es lo que está pasando? La encuesta de la UIA lo dijo. De 10 empresas, hay 3 trabajando, 7 están cerradas. Está paralizado el 70% del país. Y las novedades que se conocen, este riesgo tan impresionante en todo lo que es el área metropolitana y los barrios de emergencia. Y bueno, esto naturalmente complica las expectativas. Ni siquiera las buenas noticias que vienen de la deuda, donde aparentemente todo indica que finalmente Argentina estaría presentando, como lo indican las reglas, una propuesta después de acordar con los acreedores. Hoy el gobierno dejó trascender que son los acreedores los que están bajando las pretensiones, lo cual efectivamente es cierto en todo regateo, ¿no? El de arriba baja, el de abajo sube. También el gobierno está mejorando un poco sus ofertas, que es lo lógico, y todo indica que puede haber un acuerdo, y después que haya el acuerdo, Argentina entonces volvería a presentar una oferta bajo las reglas de Wall Street, digamos. Primero se acuerda, después se presenta una propuesta formal. Esto es lo que se llama una negociación de buena fe. Y aparentemente donde hay una negociación de buena fe no habría riesgo de que los bonistas fueran a hacerle juicio a la Argentina si técnicamente Argentina cayera en default, como parece que va a caer el próximo viernes. Podría pagar Argentina el cupón de vencimientos, pero no tendría ni siquiera mucho sentido porque esos 500 millones se están discutiendo en todo lo que tiene que ver los intereses de este año, que es una discusión importante entre los acreedores y el gobierno. Pero todo indica que eso se va a solucionar. Lo que pasa es que nada resuelve el problema de las expectativas. Y fíjense cómo se diluye algo que puede terminar siendo una buena gestión finalmente del equipo económico y del ministro Guzmán, que además está diciendo cosas razonables. Está diciendo, por ejemplo, que va a haber que retirar todos los pesos que se emitan. Está diciendo que hay que tener superávit fiscal. Está diciendo que hay atraso cambiario. Está diciendo cosas razonables. Un ministro que, según dice Beto Valdés, después nos va a contar Beto, parece que se quiere quedar y quiere ganar más protagonismo. Así que eso realmente es interesante, pero todas las semanas aparece una nueva. La cuestión de las empresas a las que ahora se las amenaza con que se le van a quedar con parte de las acciones, les cambian las reglas del juego. Muy preocupante además esta frase casi inolvidable del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ¿no? Hablando ante empresarios, ante trabajadores, con esta idea de que la normalidad no existe más.
¿eh? La normalidad no existe más, como aquella jueza que dijo Racing no existe más, ¿eh? ¿Se acuerdan? Bueno, realmente impresionante en ese sentido, porque en realidad lo que todos queremos es volver a la normalidad. Tal vez esa idea de que todo lo defina el Estado, que todas las empresas sean estatales, pero la nueva normalidad va a venir y va a ser el capitalismo, finalmente, con la iniciativa privada, con la investigación, con las vacunas que van a aparecer, con los tratamientos que van a aparecer. Es el capitalismo el que, en definitiva, va a lograr la nueva normalidad que todos queremos, ¿eh? Ahora que justamente se celebra la Semana de Mayo, y que nos acordamos del 25 de mayo, época en que también se escribieron las estrofas del himno nacional, que hay que acordárselas ahora que estamos con la escarapela. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Señoras y señores.